Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la cuarta semana del tiempo pascual, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo desde 40 hasta 52. En aquel tiempo, algunos de la gente, al oír estas palabras, decían: «Este es realmente el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la gente que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de David? La gente estaba dividida a causa de él. Algunos intentaban arrestarlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Cuando los guardias volvieron, los sumos sacerdotes y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Ellos contestaron: jamás hombre alguno habló como habla este hombre. Replicaron los fariseos: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Quién de los jefes o de los fariseos ha creído en él? Solo esa maldita gente que no conoce la ley. Nicodemo, uno de ellos, que había acudido a Jesús en otra ocasión, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo escuchado antes para saber lo que hizo? Le contestaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profeta. Y cada uno se marchó por su lado. Palabra del Señor. Un texto interesante y tremendo al mismo tiempo. La figura de Jesús divide la gente, provoca discusiones. Todo el mundo entiende que Jesús no es una persona común. El problema es quién es Jesús. ¿Quién es en sí mismo? ¿Quién es en el sentido de cuál consecuencia también puede provocar su presencia? ¿Está en nuestro favor o podría convertirse en un daño? Bueno, antes que nada, la gente común. La gente común es la que más llega cercana a intuir algo de la persona de Jesús. Se dan cuenta por lo menos que es una persona especial. Algunos dicen: este es realmente el profeta. El profeta es aquel que Dios mismo, Yahvé, había prometido a Moisés un momento antes que Moisés muriera, que después de él hubiera surgido un profeta grande, por lo menos como él, para guiar a su pueblo. Así que Israel en la época esperaba diferente figura, no tenía la idea clara. Una de las figuras que esperaban era precisamente la de un profeta. En el caso del profeta se entiende una persona totalmente humana, como humano era Moisés, pero al mismo tiempo del tamaño espiritual histórico de Moisés. Otros decían: este es el Mesías. El Mesías que al comienzo también era una figura únicamente humana, ligada, como recuerda aquí la gente, a la descendencia de David. Tenía que ser un descendiente de David con un poder pero pari y superior al poder de David, poco a la vez pero, desde cuando por lo menos había desaparecido la descendencia de David, realmente la descendencia de David habían hecho daños enormes hasta provocar el exilio, y al regreso del exilio ya habían pasado 5 siglos prácticamente, no habían reyes davídicos en Israel. En este momento incluso estaban bajo la dominación romana. Pero se había quedado la esperanza que un día Dios enviara un Mesías que poco a la vez, precisamente porque
los davídicos habían desilusionado tremendamente, los profetas habían empezado a presentarlo también con unos rasgos divinos, o por lo menos con poderes divinos. En este caso la gente se queda todavía más ligada a la promesa davídica, pero esta figura del Mesías, digamos que de toda manera era algo más respecto al profeta. Otros que parecen más enterados en lo que dice la Escritura, aquí la referencia es más que todo al profeta Malaquías, dice, pero la Escritura dice que el Mesías vendrá de Belén, la ciudad, mejor dicho, el pueblo nativo de David. En cambio, este hombre viene de la Galilea. Evidentemente no sabían que sí, se había crecido en Galilea, pero había nacido en Belén. Entonces la gente estaba confundida y dividida. Atrás de esta discusión hay una pregunta importante. ¿Quién es el Señor Jesús? Y no solamente la pregunta, nosotros sabemos la respuesta, sino el sentido de la respuesta. Porque cuidado que si no es suficiente responder con una respuesta correcta, la respuesta que encontramos en el catecismo, esto no es suficiente precisamente porque, como le pasará a Pedro, uno puede responder correctamente: tú eres el Cristo, que significa precisamente el Mesías. Pena pero no haber entendido en qué consiste para Jesús ser el Cristo. Uno puede decir correctamente tú eres el Cristo pensando que el Cristo tenía que venir para destruir, para combatir, para imponer y no para morir en la cruz. Así que cuidado que la formulación ya no es suficiente. Hay que entender el contenido, el sentido del contenido de las palabras. No es suficiente saber que Jesús es el Cristo, hay que saber y creer el sentido que Jesús da a su ser el Cristo, cómo Él lo interpreta. Segunda parte del texto, más dramática por un lado y más divertida por el otro. ¿Por qué? Porque sumos sacerdotes y fariseos mandan los guardias para retener a Jesús. Pero esta gente, evidentemente, un momento antes que retenerlo, se quedan escuchándolo y se quedan encantados. Así que regresan sin llevarlo y a la pregunta ¿por qué no lo han traído? Responden: jamás hombre alguno habló como habla este hombre. Aquí la cosa es, decía, incluso divertida. El evangelista Juan es un gran burlón. Los biblistas hablan de la ironía juanina, en el sentido que le gusta poner en mala luz a algunas personas, en este caso los sacerdotes y los fariseos. La cosa curiosa, dramática y chistosa al mismo tiempo es que, por un lado, tenemos sacerdotes y fariseos, gente culta, gente que tiene conocimiento, gente que conoce bien las Sagradas Escrituras, gente de un buen nivel cultural, que no creen en Jesús. Y no creen porque están cerrados en su prejuicio. Primariamente, contestan de una manera tremenda. ¿Quién de los jefes o de los fariseos han creído en él? Como si uno tuviera que creer o no creer con respecto al hecho que ellos creen o no creen. Hasta este punto puede llegar la presunción de la gente. Presumir que el pueblo sencillo tenga que creer todo y solamente y como creen los jefes. Aquí el Evangelio de Juan nos está diciendo lo que Jesús dirá en otra ocasión bajo forma de alabanza al Padre. Te alabo, Padre, porque estas cosas, los secretos del reino,
lo ha tenido escondido a los sabios enterados y se lo has revelado a los pequeños y a los sencillos. Así que ellos que hubieran tenido que ser los primeros en reconocer a Jesús, no lo reconocen, porque están atrapados dentro de sus propios prejuicios. Y eso se nota también en la respuesta que dan a Nicodemo, el hombre del sí pero no, el hombre que había ido donde Jesús de noche para que no lo vieran, el cual trata de salir de esta situación poniendo una pregunta que era una pregunta real, un asunto real, pero al mismo tiempo era una manera para tratar de salvar a Jesús y al mismo tiempo salvarse a sí mismo. ¿Acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo escuchado antes para saber lo que hizo? Es algo más que un pretexto formal. Tiene contenido, tiene valor esta objeción de Nicodemo, pero al mismo tiempo la pone precisamente para tomar tiempo, para ofrecer por lo menos una oportunidad a Jesús. Y ellos que contestan, también tú eres Galileo, que en los labios de la gente de la Judea, como eran ellos, era una gran ofensa. Los judíos despreciaban a los galileos, aunque fueran de su propia patria. Hasta el día de hoy, en todos los países, Italia, América Latina, hay gente de una región que desprecian, consideran más ignorante, de menos valor a gente de su propio pueblo, de su propia nación, pero que viven en otra región. Por ejemplo, normalmente los ciudadanos desprecian a la gente de la montaña y cosas así. Así que, antes que nada, reaccionan con una ofensa. También tú eres Galileo, lo saben perfectamente que no era Galileo. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Esto es el prejuicio. Nosotros ya hemos establecido esta cosa, como nunca han salido de Galilea profeta, entonces esto no tiene que ser, no puede ser un profeta. Como nunca salieron, ni siquiera Dios puede permitirse cambiar idea e enviarnos un profeta de la Galilea. Imaginamos que absurdo, pero ¿cuánto es común esta cosa? ¿Cuánto nosotros también estamos llenos de prejuicio en contra de la gente? Cuando uno dice, no, eso no puede ser, esto no puede pasar, esta persona no puede cambiar, esta persona porque viene de esta familia, de este lugar, porque se ha llevado así en unos momentos de su vida, ya no le damos ninguna oportunidad. Esto pero nos dice el evangelista, es algo mortal. ¿Y dónde está la cosa chistosa? La cosa chistosa, el aspecto chistoso está en el hecho que los soldados, que al contrario son gente ignorante, generalmente, sobre todo hoy en día, evidentemente las cosas son un poquito diferentes, pero en aquella época los soldados eran gente ignorante, grosera, y a pesar illiterato, y a pesar de esto, se dejan fascinar por la palabra de Jesús. Desobedecen a la orden, cuánto es importante esta objeción de conciencia, desobedecen a la orden, ¿por qué? Porque algo de la palabra de Jesús le ha tocado el corazón. Eso es precisamente lo que el evangelista quiere decirnos a nosotros. Quiere decirnos, cuidado, que la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Pregunta que Jesús mismo puso directamente, ya lo sabemos, en Cesarea, en la región de Cesarea, a sus discípulos. Es una pregunta que no podemos evitar. Tenemos que preguntárselo a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? El evangelista Juan nos dice, cuidado a no caer en la trampa de querer poner a Jesús dentro de un esquema ya hecho, un profeta, un mesías, darle un nombre, un título, sin darse cuenta de lo que este título significa por él, por Jesús. Porque al final solamente Jesús puede decidir y revelarnos quién es Él. Y segundo, sobre todo, cuidado a la trampa del prejuicio. Cuando uno está lleno de prejuicio en contra de los demás,
no logra recibir las revelaciones de Dios, por medio de la cual Jesús mismo se revela. Cuando yo decido que hay una persona, un grupo de personas que seguramente no pueden decirme nada de verdadero sobre Jesús, sobre Dios, porque esta gente es así. Otros sí, pero estos no. El evangelista nos dice, cuidado, que se están cerrando de una manera tremenda. Podría ser que Dios elija precisamente de revelarse a ustedes en su vida por medio de esta gente. Cuidado a los prejuicios, cuidado a los esquemas mentales, a siempre se hizo así, siempre pensamos así, nunca puede cambiar, nada va a cambiar. Bueno, entonces, pidiendo al Señor Jesús el don del Espíritu que abra nuestra mentalidad, que abra nuestra capacidad de recibirlo. En cualquier forma Él quiera revelarse a nosotros, que nos ayude a recibir su palabra por cualquiera persona, Él nos se la dedica, por cualquier evento que Él decida poner dentro nuestra vida, pedimosle por eso su bendición. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y, teniendo mucho cuidado a los prejuicios, seguimos viviendo en paz.